Reddit pregunta, ¿qué rasgo te criaron pensando que era común entre todos pero se demostró que estaba equivocado? Pensé que era normal que la gente de repente estallara en ira de la nada, por suerte me equivoqué. No me di cuenta de que la mayoría de la gente simplemente no es tan brillante. Tener tus cosas juntas. Mi madre es una potencia organizativa y de alguna manera mis padres lograron mantener 2 trabajos de tiempo completo. Mi madre más bien tenía trabajo y medio, y administrar una casa con 3 niños mientras siempre nos llevaban a actividades deportivas y hacíamos cosas con familiares durante el fin de semana, etc., siempre ahí para ayudarnos con nuestra tarea también. Resulta que la mayoría de la gente no tiene la cabeza en orden, pero desde la perspectiva de mi infancia, asumí que todos los demás básicamente hacían las cosas igual. Se necesita mucho trabajo y mucho esfuerzo para hacer lo que hicieron mis padres y realmente lo aprecio ahora que soy padre. Ser capaz de tocar cualquier instrumento musical. Nuestra familia era muy musical, teníamos todo tipo de instrumentos y todos intentaban tocarlo todo. Cuando era adolescente descubrí que eso no es normal cuando, mientras tocábamos la flauta en la banda de la escuela, nos dijeron que eligiéramos otra. Cogí una trompeta y comencé a tocar. Todos simplemente me miraron. Creo que chismear es un comportamiento humano natural, pero es mejor optar por no hablar mal de las personas con otras personas. Se siente bien en el momento elevarse por encima de la otra persona, pero es mejor sacar a relucir algo positivo o defender a alguien en esas situaciones. Entonces tendrás reputación de ser alguien que no habla a espaldas. En el lado bueno y caótico, tenía un compañero de trabajo que solo decía cosas a tus espaldas que también te decía en la cara. Esto significaba que todos estarían recibiendo tonterías de él constantemente, pero al menos eras consciente de cómo te percibían los demás para poder corregirte, jajaja. Lógica, consideración, racionalidad. Desde que era pequeña, cada vez que hacía algo mal, mi madre no me regañaba simplemente, sino que me sentaba a un lado y me explicaba por qué lo que hacía estaba mal o era inapropiado, que no es una manera decente de comportarme, el cómo debería comportarme y que piense en cómo podría hacer sentir a los demás, acompañado de una buena dosis de reprimenda estricta, sin duda, pero me enseñó a pensar por mí mismo, a apreciar mis acciones y a comprender lo que significa ser decente. Lo único que nunca puedo entender del todo, incluso hoy en día, no es por qué la gente se comporta mal, sino cómo la gente se comporta mal y no tiene ni la más mínima conciencia de sus propias acciones y de la pobreza de su forma, incluso cuando son clara y atroz en dichas acciones. Hablar en broma con mis padres como lo haría con mis amigos. La necesidad de llegar a tiempo y respetar los horarios de inicio. Sabía que mi mamá y mi papá siempre llegaban tarde, pero todos los demás siempre llegaban a tiempo. Éramos muy puntuales y mis pasatiempos implicaban cosas que me exigían llegar temprano con frecuencia. Luego me convertí en un adulto joven que salía de la universidad y trataba de programar cosas con amigos. Dios mío, el hecho de que esté bien llegar a las cosas planeadas una hora tarde es simplemente, no, absolutamente no. Llegar tarde a una fiesta está bien y es de esperar. No llegue tarde a eventos en los que la gente se queda sin dinero si usted no llega a tiempo, absolutamente inaceptable. Discusiones muy entusiastas, vamos con esa palabra, entre familiares durante la cena. Mis hermanos naturalmente tienen voces muy fuertes y usualmente discutimos sobre temas controversiales mientras comemos, lo que provoca algunas escenas interesantes en público. Casi nos echaron de un restaurante elegante cuando yo era más joven porque los miembros de mi familia se gritaban unos a otros sobre la pena capital, la pena de muerte. Que, eventualmente, terminarás en la cárcel / prisión. Muchos tíos y papá estaban encerrados. Era normal para mí. Me criaron como fiscalmente conservador, probablemente hasta el extremo. Mis abuelos nunca en su vida se fueron de vacaciones, mis hermanos y yo fuimos todos a escuelas públicas y luego a universidades estatales. Después de mudarme a la costa este, ha sido bastante impactante para mí no solo la cantidad de dinero que tiene la gente sino lo dispuestas que están a gastarlo.
que las personas generalmente eran mayores y estaban listas para enfrentar el mundo cuando tenían entre 18 y 20 años. Puede haber asperezas o puntos ciegos, pero eso se solucionará con un poco de experiencia. Mi primera semana en la universidad rápidamente me desengañaba de esa noción. La gente no sabía que dejar la comida afuera se echaría a perder, que las cajas de pizza se pudren y atraen alimañas, no sabían cómo lavar la ropa, limpiar, que dormir lo suficiente era necesario para funcionar correctamente y dejar dormir a otras personas. Fue lo más cortés y educado, cosas de habilidades básicas para la vida. En el momento en que mamá y papá no estaban presentes para hacer todo, no tenían idea de cómo hacer nada, y esto es incluso antes de que entremos en la inteligencia emocional. Y se trataba de personas que fueron admitidas en una de las mejores universidades del país, si no del mundo. Cuando era pequeño, pensaba legítimamente que el padre de todos los demás también estaba siempre en el bar. Cenar muy tarde. Al crecer, normalmente cenábamos alrededor de las 9:30 p.m. Cuando crecí un poco y comencé a pasar tiempo con la gente, no podía entender cómo la gente cenaba a las 5 de la tarde. Tener toda mi estructura de carpetas ordenada alfabéticamente y fácil de buscar fue algo que supuse que todos harían, hasta que trabajé para una empresa japonesa y le pusieron números delante de todo. Finalmente se me ocurrió que el japonés no tiene un alfabeto como el inglés, y como resultado necesitas memorizar qué número corresponde a qué carpeta en tu árbol de carpetas. Y como tomaron el sistema de numeración japonés y lo incorporaron al idioma inglés, no pude encontrar nada. Aparentemente, siendo autista, menos la palabra para describirlo, solo me di cuenta de que era diferente cuando no estaba con las mismas personas que en la escuela primaria y secundaria y no con las mismas personas que siempre estuve, entonces recibí un diagnóstico. A mi papá le gustan mucho las trampas y la caza. La sala de estar de nuestra primera casa tenía 2 cabezas de venado montadas en la pared, un mapache montado, un arco y una lámpara hechos con pezuñas de venado, un pescador montado y una comadreja montada en la mesa auxiliar a cada lado del sofá. Siempre había cadáveres de animales muertos en nuestro patio trasero durante la temporada de captura y fuera de temporada siempre había una olla hirviendo de cera de trampa. Solíamos tener un granero atrás donde criábamos conejos y una vez a la semana mi papá desollaba un conejo para cenar. Nada de esto parecía inusual hasta mi adolescencia y comencé a ver las casas de otras personas. Para ser claro, nada de esto es malo, simplemente extraño, viéndolo retrospectivamente. Gritar y actuar negativamente por cosas aparentemente simples, ninguno de mis padres modeló la estabilidad emocional. De hecho, pensé que era normal estar locamente emocional todo el tiempo. También me menospreciaron por mostrar emociones. No se me permitía tener ninguna, incluso si realmente provocaba una respuesta emocional. Lógica sin emociones donde puedes pensar en un problema sin dejar que tus sentimientos se apoderen de ti. Resolución de problemas básicos aparentemente. Muchas personas que veo básicamente se cierran cuando se les presenta algo que no entienden o que realmente no saben cómo hacer. Como si no pidieran ayuda, no buscaran en Google ni buscaran tutoriales. Simplemente cerraron y dijeron, bueno, no sé cómo hacerlo, así que supongo que es una causa perdida. Tengo una imaginación demasiado activa hasta el punto de ser un problema durante la mayor parte de mi vida. Me sorprende cuando conozco a alguien que parece no tener imaginación en absoluto.